Bueno, hasta lo que va del curso hemos visto funciones que involucran bases y exponentes. En esencia hemos visto o hemos derivado dos tipos de funciones puntualmente. Una es la función potencia, tipo x a la n. Entonces nosotros decíamos que la derivada de x a la n, lo que hacemos es aplicar la regla de potencias. Bajamos el exponente n y luego la derivada nos quedará con un orden o con un grado menor, digamos, menor en una unidad al que nosotros teníamos en la función original. Entonces esto es n por x a la n menos 1. Entonces, en este caso, lo que teníamos es que la base es variable, o sea, es nuestra variable está en la base. Entonces esto puede cambiar, la x puede cambiar, mientras que el exponente es constante, o sea, n está fijo, es un número. Esto puede ser x al cuadrado, x a la cuarta, etc. Luego teníamos las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tenían esta forma, a a la x. En este caso pasaba al revés, ¿sí? La base es constante, que era el número a, mientras el exponente es variable. Acá teníamos la x, esto puede variar. La derivada era sustancialmente distinta, o sea, esto es la derivada de a a la x, era a a la x por logaritmo natural de a. Recuerden la exponencial natural, si esta base era e, la derivada de e a la x era e a la x por logaritmo natural de e, que vale 1. Entonces, en definitiva, era la misma derivada. Pero lo cierto es que, bueno, teníamos dos funciones que involucran bases y exponentes que son de naturaleza muy distinta. Una es la función potencia y otra es la función exponencial. En general se pueden aparecer 4 posibilidades, ¿sí? O sea, que involucren este tipo de exponenciación. Entonces uno puede tener que calcular la derivada de a a la b, donde a y b son constantes. Si a y b son constantes y derivamos con respecto a x, bueno, a a la b es una constante, entonces su derivada vale 0. Entonces esto era casi trivial, muy sencillo, la derivada de una constante en definitiva. Otro caso es, bueno, algo similar a lo que era la función potencia, pero ahora tenemos f de x a la b. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Es que acá tenemos que usar la regla de la cadena, acá no, ¿sí? Acá teníamos la x, o sea, es una función solita, y acá tenemos una función que está elevada a un número que es constante. En definitiva, es una función compuesta, ¿sí? Nuestra función interior es f de x, nuestra función exterior es esa exponenciación elevado a la b. Entonces, lo que hacemos acá es, bueno, regla de potencia primero, pero multiplicando después por la derivada de f con respecto a x. O sea, b por f a la b menos 1, eso es la regla de potencias, multiplicado por la derivada de la función interior, o sea, f'. Una tercera situación era, bueno, algo similar a la exponencial. Acá teníamos a la x, acá tenemos a la g de x, ¿sí? Entonces lo que es variable es acá el exponente. Entonces, bueno, acá también utilizamos la derivada de la función exponencial, pero luego por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada de g con respecto a x. O sea que en definitiva es a la g de x por logaritmo natural de a, eso es la derivada de la exponencial, multiplicada por g', que es la derivada de la función interior, que vendría a ser el exponente en este caso. Y hay un cuarto caso que aún no hemos visto, ¿sí? F de x a la g de x. La base es variable y el exponente también es variable. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Esto no arranca ni por regla de potencias y no arranca tampoco por exponencial. Entonces, en esencia, no sabemos cómo hacerlo. Lo que vamos a saber ahora es que se utiliza derivación logarítmica. O sea, eso, digamos, uno, además, conociendo la herramienta del logaritmo, puede intuir que si nosotros tenemos una x por acá arriba o algo con x en un exponente y yo quiero calcular algo que es una derivada de todo esto, bueno, de alguna forma yo me tendré que deshacer de esto que está acá arriba, entonces eso será aplicando logaritmos. Entonces se emplea derivación logarítmica. Entonces yo lo que voy a tener es una función que viene dada de esta manera y lo que hago es, bueno, aplico logaritmos a ambos lados del igual y aplicar logaritmos me permite bajar este exponente, ¿sí? Por una de sus propiedades, como ya hemos visto. Bien, entonces vamos a resolver un ejemplo en concreto. Decimos y igual x a la raíz de x, ¿sí? Esto no se puede resolver por regla de potencias, no se puede resolver como la derivada de la exponencial. Sí se puede resolver por derivación logarítmica. Entonces, primero aplicamos logaritmos y realizamos la simplificación correspondiente. Aplicamos logaritmos a ambos lados del igual. Logaritmo de y igual logaritmo de x a la raíz de x. Esto que tenemos acá, por propiedad del logaritmo, yo puedo bajar este exponente raíz de x y expresarlo de esta manera. Raíz de x por logaritmo natural de x. Y entonces
ya está hecha la simplificación y ahora lo que voy a hacer es derivar de manera implícita como me dice el método de derivación logarítmica que estamos aprendiendo. Entonces, logaritmo natural de y es igual a raíz de x por logaritmo natural de x. Entonces yo derivo a ambos lados del igual, derivo esta expresión, y eso es igual a derivar esta expresión. Eso es lo que hacemos. Entonces la derivada del logaritmo natural de y es, por regla de la cadena, 1 sobre i por i', porque recordemos que i es una función de x, entonces esto es una función compuesta. Entonces 1 sobre i, la derivada del logaritmo, multiplicada por i', que es la derivada de la función interior. Acá lo que tenemos es un producto, o sea que vamos a tener que usar regla del producto. Entonces, para usar regla del producto, bueno, derivamos una función, la otra no, y luego la primera no la derivamos y la otra sí. Entonces, eso es lo que hacemos. Dejamos raíz de x solita, derivamos logaritmo natural de x, entonces raíz de x por 1 sobre x. Y luego, bueno, derivamos la raíz, que es x a la 1 medio, o sea, me quedará... bueno, 1 medio por x a la menos 1 medio, que es en esencia esta expresión. Acá está esta raíz de x en el denominador, es como si fuera multiplicar por x a la menos 1 medio. Y el logaritmo natural de x quedó sin derivar. Entonces lo que hice fue aplicar la regla del producto a esta expresión. Y ahora, bueno, puedo reacomodar esto o puedo directamente despejar i, despejar i' acá, pasar i, quise decir, pasar i multiplicando. Entonces aquí aparece la i multiplicando todo esto que venía de la regla del producto, y luego, como hicimos en el ejemplo del video anterior, y vale x por raíz de x, entonces yo la reemplazo y obtengo el resultado. ¿Sí? Obtengo el resultado, lo obtuve por derivación logarítmica. Es la única forma de resolver una derivada de este estilo, que uno tiene x en la base y también x en el exponente. ¿Sí? Entonces la única forma para resolver ese tipo de funciones es utilizando derivación logarítmica. Eso es algo que uno debe siempre recordar.